Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones a todos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos un día más en esta semana. Ayer, el día de hoy, el día sábado, tuvimos un en vivo y haciendo referencia al día de hoy. El día de hoy, ayer por la tarde, noche y el día de hoy estuvieron más bien los hermanos, primos, hermanos judíos celebrando el inicio de su año 5783. Y pues bueno, desde aquí y en la red pues les deseamos un Leshana Tová Tikatevo Umetuka, y que pues ellos la pasen bien, que Dios los bendiga. Para nosotros pues sabemos que todo este tema, ¿verdad?, de reconocer estas convocaciones, no es que sea su año nuevo, ni que ellos lo hayan puesto, podríamos decir así como el 31 de diciembre o el 25 de diciembre, no es una tradición de hombres, es un mandamiento de Dios el que ellos realizan, Yom Teruah, que es el día de las trompetas, y que se ha considerado como un año nuevo con respecto al pues calendario, digamos, civil y religioso. Recordemos que ellos se rigen todavía bajo la estructura bíblica, la Torah. Entonces, como deberíamos de hacer, ¿verdad? Todos, pero ellos pues hacen esto y nosotros pues juntamente con ellos observamos la Torah, observamos no las tradiciones de los hombres, no las tradiciones, usos y costumbres de los hombres, sino el mandamiento del Señor, el hablar del Señor y lo que Él ha puesto, que es inmarcesible, o sea que no se marchita, y que es inmutable, o sea que no cambia. Habiendo aclarado eso ya en vivos pasados, pues bueno, desde aquí nuestras bendiciones, porque aparte, pues la escritura es muy clara, ¿verdad? A quien te bendiga yo lo bendeciré y a quien te maldiga yo lo maldeciré. Entonces, pues nosotros tenemos doble bendición por ese lado. Entonces, bueno, pues el que oyó y entendió, que bueno, no nos vamos a detener en eso ahorita, pero el que tiene oído, oiga y escuche. Acuérdese, no nada más oiga, que le entre por aquí, salga por allá, sino que escuche y ponga en práctica, lo crea y lo aplique para que haya bendición en su vida. Entonces, pues continuamos con nuestra reflexión en el primer libro de Shmuel. Y estamos en el capítulo 4. Ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha, el día sábado, perdón, el día sábado con la ayuda de Dios vamos a hacer en Pregúntale a las Escrituras, vamos a continuar. Habíamos dicho que íbamos a continuar con el tema del nombre del Señor, ¿verdad? Ya lo abordamos. Íbamos a ir tocando así asuntos, ¿verdad? Que pues se han manifestado mucho en las redes sociales y que muchos cristianos pues escuchan, que muchos cristianos leen y que muchos cristianos en ocasiones pues los invaden las dudas, ¿no? Y si esto es cierto, si esto no es cierto. Entonces, pues vamos a estar en estos días, ¿no? Entre el Rosh Hashanah, que es el día de hoy, y contando a partir de hoy 10 días, se celebra el Yom Kippur. También es una convocación santa que Dios le mandó a su pueblo. O sea, no son fiestas judías. Quites eso de la cabeza. No son fiestas judías. Son convocaciones santas que Dios le mandó a su pueblo y que nosotros hoy vemos cumplidas en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si no las conocemos, si no indagamos de ellas en las Escrituras, pues
pues tenemos un grande error ahí, ¿no? Porque acuérdese que el Señor instó a su pueblo, a sus discípulos y al pueblo que lo estaba escuchando, que escudriñaran las escrituras, porque en ello creían ellos que tenían la vida eterna. Entonces, pues vamos a obedecer al Señor para poder, por esa parte, pues irnos acercando más a su voluntad. Bueno, habiendo dicho eso, entonces el día sábado con la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Besdra Hashem, con la ayuda de Dios, nos vemos el día sábado. Pero en tanto, esta semana, amados, tenemos unas reflexiones pues muy importantes, porque ya hemos visto, ¿verdad?, como la degradación del pueblo de Israel, nuestra propia degradación, ¿verdad?, de hoy día, lo que no queremos hacer, eso hacemos, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Entonces, es un instante en la vida de todos que debemos de considerar realmente y mayormente las escrituras para poder hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todos y cada uno de nosotros pues tenemos, ¿verdad?, nuestras propias luchas, tenemos nuestros propios gigantes delante, tenemos nuestras murallas al frente para entrar a la tierra prometida que el Señor tanto anhela que nosotros poseamos, para poder estar con Él, ¿verdad?, pues el resto de nuestra vida. Y las luchas que Israel, ¿verdad?, después de haber estado entrando y saliendo durante 40 años de la tierra prometida, tocándola y metiendo un pie, ¿verdad?, y sacándolo durante 40 años, pues ya vimos todos los excesos, ya vimos toda la mala memoria, el olvido, podríamos decir incluso estaban destinados a olvidar. Y muchos de nosotros nos encontramos en esas circunstancias o bajo esas circunstancias, bajo ese fuego, ¿verdad?, que no es fuego amigo, es fuego enemigo. Y que pues de alguna manera todo eso nos consume, todo eso nos atañe, nos oprime, nos fatiga, ¿verdad? Pero este punto, ¿verdad? En este punto de las reflexiones y todo esto nos tiene que ayudar para que nosotros podamos establecer una línea de conducta, y no una línea de conducta moral, sino una línea de conducta espiritual, en donde podamos nosotros depender única y exclusivamente, absolutamente, de nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, de nuestro eterno Señor. Y cuando nosotros estamos considerando esto en nuestras vidas, en nuestras luchas, vemos que podemos tomar caminos equivocados, exagerar algunas cosas, de pensamientos, ¿verdad?, de enseñanzas que pues no son las correctas, que al final pues tenemos que aprender a discernir, amados. Es uno de los llamados más importantes de todas estas reflexiones, que tenemos que discernir entre lo santo y lo no santo, entre lo santo y lo impuro, o sea, hay muchas consideraciones que podemos hacer nosotros, y debemos de considerarlo porque de verdad pues los tiempos son difíciles, son muy difíciles. Yo creo que más de uno, ¿verdad? Muchos estamos pasando por circunstancias muy apremiantes, muy difíciles, ¿verdad? Nuestra mente está siendo atacada, y más que nada por nuestras propias concupiscencias, por nuestro entendimiento o luchas internas, ¿verdad?, entre lo correcto e incorrecto. Hay muchas cosas que debemos de considerar como siervos y siervas del Señor Jesucristo, como hijos e hijas del Señor, de nuestro Padre Celestial, nuestro amado Yahvé. Decíamos el día sábado, ¿verdad?, en consideración sobre el Salmo 150, y el Salmo 150 nos invita a que debemos de reflexionar siempre en esta condición que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, de su nombre. Y decíamos, ¿verdad?, que incluso en el respirar, dice: todo lo que respira alabe al Señor, glorifica al Señor. Y decíamos, ¿verdad?, que ahí la palabra Señor Yahvé
pues es en la sola respiración, ¿verdad? Está su nombre. Cuando respiramos, hacemos un jalón de aire y cuando exhalamos, entonces, no sé si se alcanza a escuchar, pero hágalo usted. Al respirar, ya. Y al exhalar, ve. Y y pues es algo que pues va implícito en la creación del Señor en nosotros. Y obviamente también aquí en el Salmo 150, el Neshama, que es la inteligencia, el discernimiento, todo lo que nos hace diferentes en este momento, ¿verdad? De la historia bíblica, pues nos hace diferentes a los demás animales de la creación, ¿verdad? A todos los seres vivos, los cuales el Señor dio de su nefesh o de su respiración. Acuérdese, Ruach es el espíritu del Señor, pero el nefesh es el alma del ser viviente. Pero para diferenciar, ¿no? esta parte, el Señor nos dio a nosotros en ese tenor del nefesh, nos dio un neshama, ¿no? Que es precisamente la inteligencia. Y esto es lo que tenemos que nosotros considerar todos los días, amados. Este evento, ¿verdad? Y como tiene el nombre del día de hoy, la reflexión, dice en el capítulo 4, verso 1, y Shmuel habló a todo Israel. Pero aquí todavía no se ve, amados y amadas, una intervención directa ya del profeta, del joven profeta, sacerdote y juez Shmuel. Acuérdese que este personaje tan importante en la escritura es una sombra y figura, ¿verdad? De lo que vendría a ser, de lo que ha de venir, dice el apóstol Pablo, y es una figura pues completa. Recordemos que Sansón iba solamente a iniciar, ¿verdad? La liberación el reposo, iba a ser como un reposo, una pausa, ¿verdad? Para el pueblo de Israel con el enfrentamiento con los filisteos, pero no era en su totalidad, ¿verdad? La victoria de Israel. Esta vendría hasta donde Sansón arranca las puertas, solamente se los recuerdo para que usted esté en contexto. Y cuando nosotros vemos a Sansón llevando esas puertas con todos los marcos y los cerrojos, que no, ya dijimos que no eran puertitas, ¿verdad? Sino eran las puertas de la ciudad. Entonces, los lleva ahí a Hebrón, que está frente a Judá, y eso hablaba, ¿verdad?, del advenimiento del rey que iba a liberar completamente, siendo figura, ¿verdad?, de la liberación total y absoluta de Israel, del Israel físico y del Israel espiritual del Señor. Entonces vemos la figura del rey David y de nuestro rey Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí con el profeta Shmuel vemos esa figura también, porque al final recordemos que es una delegación, así como Moisés delegó en Josué esa autoridad, Samuel o el profeta, juez y sacerdote, también impuso sus manos, como dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, por la imposición de las manos. Entonces, estas figuras, amados, desde el Antiguo Testamento, y si nosotros las desconocemos, pues no entendemos el tamaño de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? En algún momento vamos a regresar ahí al tema de la delegación que hubo de autoridad, porque tenemos que ver la figura, pero más adelante veremos esa figura de Moisés a Josué y del profeta Shmuel con el rey David. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Y Samuel habló a todo Israel y les cuenta la historia, les recuerda la historia, eso es a lo que se refiere, porque todavía más adelante, ¿verdad? En el capítulo 6, vemos, capítulo 7, perdón, vemos a Shmuel nuevamente con esta frase, que ya iremos viendo en esta semana,
Pero el hablar, recordemos el hablar, el recordar por qué suceden las cosas, el por qué estudiar, examinar las circunstancias, todo lo que está a nuestro alrededor nos abre el panorama. Y aquí yo lo pongo, ¿verdad? Como este momento es como cuando en los noticieros actualmente, pues dan una, ¿cómo se llama? Así como en el Génesis, el primer capítulo, técnicamente, ¿verdad? El capítulo 1 y el capítulo 2 pues son eso, son una síntesis de lo que viene más adelante. Y aquí Shmuel hace lo mismo. Les recuerda en el momento ya de entrar en funciones, ya como sacerdote, como profeta, como juez. Shmuel tiene aquí, ¿verdad? Dice, y Samuel habló a todo Israel. Pero aquí vemos una historia tremenda, que es una historia que a nosotros nos ocupa únicamente el punto de que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestra Biblia, tenemos lo físico, tenemos lo físico de nuestra estructura, digamos, no intelectual del hombre, sino en nuestra mente. Lo físico es la palabra del Señor, nuestra Biblia. Y para ellos, físicamente era el arca. Y yo le quiero recordar, amados, que los filisteos capturaron el arca. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, con Ofni y Finés, con el pugilista y con el boca de serpiente, los hijos de Elí, pues habían ya consumado pues una religión, que era su religión, que era una religión basada en amuletos, en ídolos, ¿verdad? En su corazón, porque al final el arca no era para nada eso. Pero ellos lo consideraban así, y así muchos de hoy, muchos de nosotros cristianos de hoy, ¿verdad? Consideramos amuletos, ¿verdad? El pescadito en el coche, la placa, ¿verdad? La calcomanía, y pues mucha gente, ¿verdad? A mí me llegó a pasar en el pasado, este, que mucha gente al verme manejar o al verme así, pues han de haber dicho, bueno, el carro es cristiano, porque el que lo va manejando, para nada. Entonces, hablo de mí. Y si alguno se identifica, amados, es bueno que consideremos y que veamos ese tipo de situaciones en nuestra vida, porque al final, pues la Biblia, ¿verdad? Incluso también considerar la escritura, este santo libro, y hay mucha gente que lo ve más que como una fuente de sabiduría, de entendimiento, lo ven como un amuleto. Hay personas, ¿verdad? Hay gente religiosa que la pone ahí en una mesa abierta y nunca la leen. Y este comentario no es mío, es de muchos predicadores, de muchos pastores a lo largo de mi historia bíblica, por así decirlo, desde mi encuentro personal con el Señor Jesucristo, desde antes tal vez, pues eran enseñanzas que yo escuchaba, que yo le escuché a pastores, ¿verdad? Responsables de mi vida espiritual y que pues, estado presentes hasta el día de hoy. Y es considerar, ¿verdad? Todo esto es considerar pues el tamaño a veces de nuestra equivocación, de nuestra idolatría y no del querer buscar la voluntad de Dios. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que nosotros chocamos contra nuestros propios pensamientos, nuestras propias deducciones, nuestras propias interpretaciones, y es ahí cuando lastimamos a otra gente o ponemos cargas pesadas sobre otros que ni siquiera nosotros queremos mover con un dedo. Y es ahí lo peligroso, amados, es ahí donde debemos de tener mucho cuidado cuando predicamos, porque si no predicamos bien, si no enseñamos bien lo que es bíblicamente y desde todo, ¿verdad? Desde toda la enseñanza, porque si luego, como le hacían los fariseos, precisamente por eso el Señor Jesucristo les tuvo que decir y les tuvo que enseñar, ¿verdad? Pues ustedes ni con un dedo las quieren mover, pero se las ponen a ellos, y así no es, ¿no? Hablando del diezmo y de que si le daban o no a sus padres el corbán, y así muchas cosas que hoy día, entre ellos el perdón, entre ellos
el asunto, ¿verdad? De las cosas, bueno, que ni Dios hace, amados. O sea, Dios no lo hizo, el Señor sí nos insta a tener muchas, un panorama muy completo, pero no enseñamos verdaderamente el fundamento de las cosas y las cosas como son, porque al final el Señor no te va a poner más allá, no, ni tentaciones ni cargas de lo que puedas soportar. Y lo dice la escritura, y el Señor nos conoce, el Señor habla y sabe, ¿no? De lo que somos capaces y de lo que tenemos que hacer de forma correcta. Ya en algún momento hablaremos de eso. Y esto representa al pueblo de Israel, ¿no? Cuando capturan el arca. O sea, los filisteos estaban ya atemorizados, los filisteos decían, son los dioses que destruyeron Egipto, o sea, ellos conocían, habían escuchado, o sea, los filisteos no eran parte del pueblo egipcio ni del imperio egipcio, y habían escuchado de estas proezas del Señor, de cómo fue liberado este pueblo, ¿verdad? Del Dios de los hebreos, ellos decían, ¿verdad? Estos dioses que destruyeron a Egipto, ahora nos van a moler a nosotros, ¿no? Nos van a destruir. Pero el corazón del pueblo de Israel estaba en tráiganse el arca, y el arca pues va a ser todo, ¿no? El amuleto, ¿no? Así como en las películas del santo y todas esas, ¿no? Que el, el, este, el, el diablo, ¿verdad? Que le enseñan la Biblia ahí en El Exorcista y le ponen la cruz en la frente y cosas que bueno, el diablo se ríe de todas esas cosas, ¿no? Entonces, decía un maestro mío, el diablo anda con una Biblia bajo el brazo y se la sabe mejor que tú y que yo, decía él. Entonces, bueno, lo decía él y lo repito yo hoy día. Entonces, aquí vemos a un pueblo, ¿verdad?, obscurecido totalmente. Nosotros muchas veces estamos en la misma condición y tenemos que reflexionar, amados. O sea, el hablar del profeta de Shmuel, del sacerdote juez de Shmuel, vamos a dejarlo ahí, pues es recordarles todo lo que había pasado, todo lo que estaba sucediendo y de cómo iba a llegar la victoria, cómo estaban hasta ese momento, ¿no? Con el, digamos, bajo la responsabilidad del sacerdote Elí. Aquí se consuma ya, ¿verdad? La captura del arca que nadie se esperaba, técnicamente nadie lo veía venir. Sí, la derrota de Israel, sí, el juicio sobre Israel, la disciplina sobre Israel, como lo queramos exponer como disciplina o como juicio, porque ya a estas alturas Israel estaba totalmente entenebrecido. Y muchas veces nosotros también, amados, pues nos encontramos en la misma situación, ¿no? El poder salir nosotros de la oscuridad, pues necesitamos enfrentar la adversidad, necesitamos enfrentar la resistencia del enemigo. Recordemos que el adversario, nuestro enemigo, el adversario, está para hacernos de parte de Dios más fuertes, es como una resistencia. Es como cuando usted va al gimnasio, nos enseñaban hace muchos años, que es como cuando usted va al gimnasio y está levantando pesas, pues el peso es una resistencia al movimiento y a la flexión de los músculos de los brazos, de las piernas, y entre más peso obviamente hay mayor resistencia. Entonces el enemigo es una visión de esto. Y cuando nosotros logramos verlo, cuando nosotros logramos reflexionar todo lo que nos sucede, provocado por nosotros, voluntaria o involuntariamente, pues tiene el propósito de hacernos más fuertes. E Israel tenía que escucharlo y tenían que oírlo de boca del profeta Shmuel, ¿no? De este hombre que el Señor pues escogió básicamente desde la boca de su madre. Entonces, de Hannah, vamos a recordarlo así. Y Ofni y Finés, ¿verdad? Cayeron muertos, el arca de Dios fue tomada, le dieron el informe a Elí, y Elí, ¿verdad? En el estruendo de la información, en el estruendo de la noticia, pues cae, ¿verdad? Se cae de la silla, cae para atrás, dice la escritura, dice, y
Dice, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, en el verso 18, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces, pues vamos a reflexionar, vamos a irnos este primer día de la semana con este año nuevo, ¿verdad? Rosh Hashanah, el Yom Teruah, el día de las trompetas. Las trompetas, amados, tienen 3 sonidos, básicamente, en la tradición hebraica. Y esta, acordémonos que la tradición, pues pues ya es muy antigua y es de las más claras y concisas, ¿no? Y que guardan mucho de su originalidad bíblica. Entonces, las trompetas son pues anuncios y son advertencias, son sonidos para reunirse, para alertar, para reflexionar, para llorar, para alegrarse. O sea, tienen muchos incentivos, ¿verdad? Las trompetas. Y para nosotros, ¿verdad? El considerar estas advertencias, ¿no? El día de las trompetas, el día del tañido de las trompetas, del shofar, propiamente dicho, pues yo creo que debe de ser importante, pues para nosotros en esta semana, considerarlo. Vamos a ver por qué el día sábado. Pero esa es otra historia. Porque es bíblico, amados. Y es bíblico y debemos de estar alertas, debemos de estar pendientes. Yo creo que fue lo que quiso aquí Shmuel, ¿verdad? Hacerle entender al pueblo todo lo que había pasado por su religiosidad, su idolatría, su estar yendo en pos de dioses ajenos, en su adulterio espiritual, en su fornicación espiritual y muchas cosas de las cuales nosotros podemos ser presa y podemos caer presa, ¿verdad? De estas circunstancias. Y es importante que nosotros consideremos, ¿verdad? Que es importante que si los malos, muchas veces sí he escuchado a muchos pastores, ¿verdad? Exaltar a los malvados, exaltar, ¿verdad? A las personas malvadas, porque aunque uno no quiera, pues ellos, a veces uno se admira, ¿verdad? De los testigos de Jehová que van tocando y tocando y enseñando algo que pues bíblicamente no es correcto, pero al final ellos como personas, como también les pasa, ¿verdad? Que la mayoría de las parejas que van tocando pues, son mujer-mujer, ¿no? Una que sabe menos, pero la que sabe más y la que sabe menos. Siempre es así. Y a veces acompañan ya de niños, jovencitos, y pocas veces ve, ¿verdad? A varones, pasa lo mismo en todos lados, como en el tiempo hacíamos la reflexión del tiempo de Shmuel, y de los jueces, perdón, y este tema, pues del compromiso que tienen, ¿verdad? Otros como los filisteos, ¿no? Que, por ejemplo, en el capítulo 6, ya después de todo este asunto de la muerte y de Ofni y Finés, de Elí, del nacimiento de Icabod, el hijo de Finés, y, y ver, ¿no? A los filisteos, pues que dijeron, no, pues de aquí somos, mataron a muchos hombres, varones de Israel, dice la escritura, ¿verdad? Tomaron el arca, pero cuando la devuelven con ofrenda, la devuelven con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el arca había derribado a su ídolo. O sea, lo que Israel pensó que iba a ser el arca, pues lo pensaron en su mente, ¿no? Finita. Pero el arca en sí misma, o sea, no soportó estar en terreno enemigo, en terreno ajeno, y ella solita se defendió porque nuestro Dios, y es algo que debemos, la Biblia no necesita que nosotros la defendamos. Hoy anda por ahí, ¿verdad? Un individuo ahí, un legislador que quiere que reinterpretemos la Biblia. me estoy rascando aquí, no le estoy haciendo así, me estoy rascando así para que nadie se vaya a ofender, y menos este individuo.
pero que quiere que reinterpretemos la Biblia, que ya no haya mensajes de odio. Pues si no son mensajes de odio, son mensajes de amor. O sea, yo no le digo a un heterosexual, ¿verdad?, que golpea a su esposa, golpea a sus hijos, es borracho. Yo no le advierto de la condenación eterna porque lo odie. Le advierto que se arrepienta porque el Señor nos manda a expresar su amor, ¿no? Y que en la cruz del Señor Jesucristo hay amor. Y si alguien, un pecador, viene a la cruz de Cristo, sea quien sea lo que sea, viene a los pies de la cruz, se hinca, se arrepiente, le da la espalda al pecado de 180 grados y vuelve su mirada al Señor, pues él va a recibir el amor y va a ser recibido con amor y el Señor lo va a transformar. Eso no es un mensaje de odio, eso no es un mensaje que alienta al odio. O sea, ellos profesando ser sabios se volvieron necios, ¿verdad? Y estúpidos, porque, o sea, no es un mensaje de odio, es un mensaje que llama al amor, que llama precisamente que no queremos que sean condenados. Y lo mismo se lo digo a uno que se lo digo a otro, así como me lo dijeron a mí en su momento y así como me lo han dicho muchas veces a mí. Pero bueno, ya como yo lo quiera tomar ya es otra cosa. Pero bueno. Y precisamente, bueno, hablando de gente poco más inteligente, ¿no? Estos filisteos regresaron el arca y la regresaron con ofrendas y la regresaron, ¿verdad?, con cierto temor porque el arca había derribado a su ídolo Dagón, a su dios, ¿no? El dios de los filisteos, Dagón, y de una forma muy, muy puntual y exacta. Dios no necesita que lo defendamos, Dios necesita que nosotros nos levantemos en aras de nuestra fe para que nosotros podamos dar testimonio de esa oportunidad que tiene la humanidad de voltear a ver a su Dios, a su Creador y hacer lo que Él manda. Eso es lo que tenemos que hacer única y exclusivamente. Entonces, amados, pues esa es la reflexión. Debemos de escuchar el recuerdo, debemos de escuchar todo lo que ya sabemos, debemos escuchar todo pues, lo que nos trajo hasta aquí. A usted y a usted, a los que están conectados, a los que lo van a ver después, este live, en vivo, en YouTube o aquí en el Facebook, y pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Recordar, escuchar, tener presente todo lo que nos concierne con relación a la palabra de Dios y a las advertencias que Dios nos da, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana, ya en el capítulo 7. Y pues vamos a ver ahí un poquito de ya ahora sí, lo que Shmuel, ¿verdad? Comenzó a hacer y a decir y ya a tomar en sus manos, ¿verdad? Todo esto es lo que vimos hasta el día de hoy en este pequeño repaso. Pues es lo que hay. Es el repaso que tenía Israel en ese momento y es lo que nosotros tenemos. Y a partir de mañana, pues ahora sí vamos a ver ya en funciones a Shmuel, ya en su condición, ¿verdad?, de esta figura de profeta, sacerdote y juez. Entonces, y pues vamos a hacer una pequeña remembranza de dónde está el arca, dónde regresó y las circunstancias que también debemos de considerar, ¿verdad?, mañana de cuando el arca regresó a Israel. Que Dios les bendiga, que Dios guarde su vida. Nos vemos el día de mañana y pues ahí reflexionen la palabra del Señor. Que Dios esté con ustedes. Nos vemos el día de mañana.